Bienvenidos al podcast Conecta Propósito, un programa en el que Samuel Ricardo conversa con personas fascinantes que marcan la diferencia, que trabajan en soluciones positivas a problemas locales y globales. Personas que nos hacen reflexionar, nos inspiran y nos invitan a la acción para conectar con la sostenibilidad con nuestro propósito vital. Únete a nuestro anfitrión mientras nos sumergimos profundamente en el mundo de los agentes de cambio. Hola, hola y bienvenidos de nuevo a Conecta Propósito. Gracias por estar allí para escuchar una nueva historia, una de esas valiosas historias de personas, agentes de cambio que están detrás de proyectos que marcan la diferencia y aportan valor hacia la renovación y generación de un mundo mejor. Nos encontramos ya en el episodio 23 y en esta ocasión nos trasladamos hasta Centroamérica, a un lugar donde la tradición, la protección de costumbres, así como de alimentos ancestrales, son también los protagonistas. En el día de hoy tengo la gran oportunidad de dialogar con alguien muy interesante, una mujer que ha decidido justamente trabajar por la protección de un producto nativo de la región y el país donde vive, procurando vincular en su emprendimiento a la comunidad, buscando mantener y proteger las tradiciones ancestrales. Hoy nos conectamos con el propósito de Ana Gabriela Perdomo de El Comalote. Comenzamos. Gabriela, bienvenida a un nuevo episodio de Conecta Propósito y gracias por estar aquí para compartir tu historia. ¿Qué tal, Samuel? Gracias por la invitación. Gabriela, siempre pregunto, a pesar de que en la introducción mencioné que nos trasladábamos hasta Centroamérica, siempre le pregunto a mis invitados desde qué lugar del mundo se encuentran para hacer esta conversación. Yo estoy en Guatemala, en un departamento que se llama Zacatepeques y la ciudad se llama Antigua, por el nombre que lo dice, es una ciudad colonial, Antigua Guatemala. Y ahorita te estoy hablando desde mi casa en el Cerro de la Cruz. Es un cerro que está un poquito a las arribas de la ciudad de Antigua, entonces el clima tiende a ser un poquito más frío por aquí. Generalmente el clima allí donde tú vives es así frío por la montaña es un clima tropical como Centroamérica. Pues la verdad es de que el clima en general en Guatemala es una como primavera, podríamos decir, constante. Pero aquí en el Cerro de la Cruz hay muchos más árboles y es donde cuando vemos que sí, el tema de los árboles pues afecta muchísimo en el clima que se respira y que se vive. Entonces aquí tiende a ser un poco más fresco, ¿verdad? Que también el Antigua es un valle, entonces también a veces el calor pues se condensa un poco más ahí, pero siempre es un clima agradable realmente. Bueno, Gabriele, y para los que no saben quién eres tú, ¿quién es Gabriela Perdomo y a qué te dedicas? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo soy de profesión ingeniera industrial y me dedico en el Comalote pues a generar los procesos, especialmente el Comalote es una cocina y tortillería que nace hace 5 años. Bueno, todavía no, en estos meses estamos por cumplir cinco años en julio. Y bueno, pues cuando empezamos, imagínate, esto es una cocina y una tortillería. Yo no soy cocinera, tampoco soy chef, pero la ingeniería industrial pues me llevó mucho a apasionarme por los procesos y es también por esta razón que la parte de la tortillería, que es donde hacemos productos a base de maíces nativos, pues también tuvo mucho crecimiento porque pues es también parte de lo que a mí
me apasiona más y lo que se me facilita también por lo que yo estudié. Y sí, estoy pues inmersa en el proyecto desde hace 5 años. Ahora también soy mamá. Tengo una bebé de 8 meses. Entonces ahora también estrenándome como mamá y también con este proyecto. Mis dos bebés. Qué bueno, cuéntanos una cosa, ¿qué es una tortilla? Nos cuentas que es una tortillería y demás, pero en sí, ¿qué es una tortilla? ¿A la que te refieres? Claro, pues mira, aquí en Guatemala nosotros consumimos tortillas todo el tiempo. Está muy presente en nuestra gastronomía, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Y es una tortilla a base de maíz que acompaña pues todos los platillos, pero además el maíz también está presente en bebidas, en platillos tradicionales que se espesan también con utilizando maíz, también los tamalitos. Entonces, realmente el maíz está muy presente en toda nuestra gastronomía todo el tiempo y una tortillería pues hace tortilla, pero también tamales, también todos los productos que también crecen en conjunto con el maíz. Por ejemplo, las pepitas de ayote, frijoles, tomates, salsas, o sea, todo esto que se cultiva en conjunto con el maíz de manera nativa, pues nosotros también lo hacemos en el Comalote y tenemos una cocina que pues hacemos toda la cocina tradicional que se acompaña con los productos de maíz. Tenemos las dos partes. Bueno, antes de profundizar un poco en el comalote, quisiera que profundizáramos un poco en esa historia personal tuya. ¿Tú siempre has vivido allí en Guatemala, en la Antigua, o antes vivías en otro lugar? ¿Y cómo fue ese camino para llegar a conectar con el maíz? Pues mira, yo creo que como guatemalteco siempre estás conectado con el maíz porque es lo que, de hecho, la primera comida de mi hija fue un tamalito. Entonces, siempre nosotros comemos maíz, siempre, o sea, sin maíz no sé, no somos nada, la verdad. Entonces, siempre he estado conectada con el maíz. Sí viví fuera de Guatemala, viví 2 años en Panamá en mi adolescencia por el trabajo de mi madre en su momento se trasladó a Panamá y después yo estudié en México, viví en México 6 años, entonces pasé un total de 8 años fuera de Guatemala y cuando regresé creo que volví a conectar con ese alimento que a pesar, bueno, en Panamá sí no consumen maíz, ¿verdad? Obviamente en México sí está muy fuerte la cultura, pero no es de la misma. Las tortillas, por ejemplo, en Guatemala aún las comemos hechas a mano y por ende son más gorditas porque es más difícil hacer una tortilla a mano bien delgadita. Entonces, a pesar que en México pues los tacos siempre están presentes, no es lo mismo. Y cuando yo ya regreso a Guatemala, pues conecto nuevamente con ese ingrediente y es que surge pues esta intención de hacer algo con las tortillas porque pues yo me casé con un mexicano que él siempre decía que su gusto culposo eran las tortillas de Guatemala. Entonces teníamos este sueño de hacer algo pues con la tortilla en sí y investigando pues cómo se hacía una tortilla y todo lo que venía detrás de tener este producto, realmente es donde surge esta conexión con el maíz y le da una dirección al proyecto que hoy llamamos el Comalote. Tú comentabas que habías estado 8 años fuera de Guatemala, regresas a tu tierra, vuelvas a conectar con tus raíces y gracias a la conexión con tu esposo, te encuentras con ese maíz y quieren hacer algo en torno al maíz. Pero me interesa un poco saber cómo surgió. Si bien es cierto, tú venías con la cultura desde pequeña del consumo de maíz, como en muchos países hay muchos otros alimentos que son desde pequeños, sin embargo, de ahí a llegar a convertirlo en un proyecto de vida, hay todo un camino. Esa conexión con el producto me resulta un poco interesante, si puedes compartirla.
Pues mira, fíjate que cuando llegamos a Guatemala, pasa que en la capital, en las zonas metropolitanas, la tortilla realmente ha perdido toda la calidad sensorial porque estamos utilizando harinas de maíces modificados o maíces híbridos modificados genéticamente. Entonces, el producto en términos de su calidad sensorial, que es el sabor, el aroma, la textura, no es el mismo. Pero pues imagínate que estas alternativas de maíces híbridos en 1991, entonces prácticamente mi paladar viviendo en la capital estaba pues muy acostumbrado a este tipo de tortilla que ya no tiene esa misma calidad sensorial que tiene al hacerse de un maíz nativo. Entonces, al yo regresar con mi esposo, él por ser extranjero, pues tenía mucha curiosidad de conocer otros departamentos de Guatemala. Así que viajando a las comunidades en el interior, siempre pues las tortillas siempre presentes, como en cualquier parte que tú vayas de Guatemala, pero notábamos una calidad muy diferente a la que no estábamos experimentando en la capital. Entonces, esto pues nos llama mucho la atención, ¿verdad? Porque, ¿qué está pasando? Porque las tortillas no saben así de ricas como saben en el interior de Guatemala. Y esa cuestionante solo permaneció por unos años con nosotros. Luego llega un momento en donde queremos, nosotros nos casamos y teníamos como ganas de hacer algo, un proyecto juntos. Nos venimos aquí a Antigua Guatemala. Realmente no sabíamos bien qué íbamos a hacer en ese momento. Bueno, mi esposo es programador de software, entonces él trabaja en línea, entonces él tiene mucha flexibilidad de poder estar en cualquier parte del mundo trabajando, pero yo sí venía de trabajar para empresas, ¿verdad? Entonces yo sí estaba buscando también crear un proyecto en el cual yo pudiera pues trabajar de web y recordamos que teníamos este gusto por la tortilla y empezamos a soñar con un proyecto que tuviera que ver con la tortilla. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo que hagamos unas buenas tortillas, que recuperemos esa calidad que en algunos lugares se ha perdido? Entonces, nos embarcamos en este proyecto, entonces empezó la investigación de qué hace esa diferencia, qué convierte a una tortilla en una buena tortilla. Y esa investigación pues nos llevó a una problemática muy grande, que es que ya no estamos usando los maíces nativos en Guatemala, especialmente como te digo, en las zonas metropolitanas, y en los maíces nativos están quedando más para el autoconsumo de los productores, es decir, ellos lo cultivan, pero no es para vender, sino es para su autoconsumo. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, que realmente las opciones que habían para hacer tortillas eran pues maíces híbridos, maíces extranjeros que importan a Guatemala o marcas de harinas de maíces que tampoco son maíces nativos, pues ya nos empezamos a dar la tarea a buscar productores que tuvieran un excedente de maíz que pudieran vender sin afectar su seguridad alimentaria. Y pues cuando empezamos hace 5 años era muy difícil, ¿verdad? No, realmente sí fue un trabajo muy intenso de conectar con las familias que nos abrieron las puertas y que se unieron a este proyecto, que tenían también las posibilidades de vender un excedente. Y pues hoy, 5 años después, ya tenemos una red ya establecida y hemos logrado, pues sí, recuperar esa calidad de la tortilla y también hoy pues ya distribuimos a restaurantes y vendemos nuestros productos tanto para restaurantes como para consumidores individuales que están buscando un producto de maíz de mejor calidad. ¿Y cómo consigues tú que esa comunidad conecte con tu proyecto y conecte con esa idea e intención de mantener el maíz nativo como el ingrediente principal? Sí, la conexión con las familias, creo que al principio sí involucró mucho trabajo de hacer un trabajo de campo, de hacer visitas, pero
Una ventaja es que los guatemaltecos somos una sociedad muy que trabaja mucho en colectividad. Entonces, creo que al encontrar a productores que tuvieran un excedente, especialmente el maíz, que es un cultivo que invita todo el tiempo a trabajar en colectivo, porque uno se debe de poner de acuerdo con la comunidad desde qué tipo de maíz vamos a sembrar, cuándo empezamos a cultivar, nos apoyamos en el cultivo, nos apoyamos en la cosecha. Entonces, toda la comunidad conoce, ¿verdad?, quiénes son los que tienen excedente. Entonces, era mucho trabajo, pues, de preguntar, de ganarse la confianza y obviamente un trabajo que depende mucho de la palabra, porque no hay muchos trámites, digamos, no hay papeles que avalen nada, sino es mucho la confianza y la palabra que vale mucho en las comunidades, ¿verdad? Mira, algo que se ha perdido mucho, porque yo soy colombiano y recuerdo cómo en la época de mi abuelo también la palabra era algo que se respetaba mucho. Y mira tú cómo además de proteger un ingrediente, que es bien importante no solamente para la cultura, sino para una seguridad alimentaria, trabajan también por fortalecer y mantener esos vínculos de confianza que tanto se han perdido y que sin duda, o al menos así lo pienso yo, son los que también ayudan a construir comunidad, como tú bien lo mencionas. Me llama la atención cómo hacen ustedes ante la voraz oferta, supongo, que tienen constantemente de las empresas vendedoras de semillas genéticamente modificadas para no permitir que esto pase, que los absorban y que la tradición y el cultivo de esas semillas ancestrales se pierda. ¿Cómo lo hacen para mantenerlo? Sí, actualmente pues es una lucha porque hay leyes que están tratando de aprobarse en el país para autorizar el cultivo de semillas modificadas genéticamente. Es la verdad un trabajo muy fuerte de resistencia, que eso sí se lo debemos a todos los pueblos originarios que son quienes protegen, pues, sus semillas que vienen de generación en generación. Estamos hablando de más de 10.000 años de cultivo, de muchas familias cuidando, preservando, pasando de generación en generación. Y, pues sí, es un trabajo duro de resistencia que realmente se lo debemos y agradecemos a los pueblos originarios que luchan contra todo, ¿verdad? Porque sí hay una fuerte competencia, porque las semillas obviamente modificadas son más económicas y pasa que los jóvenes ya no están tan interesados en el campo. También eso es algo que nosotros vemos. Sí hay jóvenes adultos interesados en el cultivo, pero la mayoría son personas ya mayores. Entonces también a veces es pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí a 30 años, verdad? ¿Qué va a pasar? Nosotros hemos tenido reuniones con los productores con quienes trabajamos y siempre se dice, no, o sea, siempre va a haber maíz. Hay una lucha muy grande por permanecer el cultivando estas semillas, pero sí te digo que hay muchos factores en contra, ¿verdad? Y creo que más proyectos como los nuestros que empezaran a surgir, el interés de los consumidores de decir, no, o sea, ¿por qué estoy consumiendo un maíz que no es de aquí o no tiene los mismos nutrientes o no tiene todos estos beneficios? Entonces creo que es un trabajo muy grande que debe venir desde los consumidores, los restaurantes, más proyectos que surgieran como los nuestros de producción de productos de maíces nativos y prácticamente el proyecto de nosotros busca también concientizar hacia este uso de estos maíces nativos para que la lucha no fuera tan difícil, ¿verdad? Porque si hay más personas que estén protegiendo o estén pidiendo, exigiendo los maíces nativos en su consumo, entonces le hace más difícil la penetración de estas empresas que también traen estas otras alternativas que son más económicas. Ante todas estas dificultades que nos planteas, más que dificultades, retos que nos planteas,
¿Cómo haces tú a nivel personal para mantenerte conectada con ese propósito y sentir y saber que esa es la dirección que quieres y debes seguir? Yo creo que mi propósito también viene en colectivo. Algo que me ha mostrado y que me ha enseñado trabajar con el maíz es eso, que no es solo uno, ¿verdad? Creo que lo que me mantiene es que yo sé que no solo es por mí y es para mí o soy yo, sino es una red muy grande. Son todas las personas con quienes trabajo en el Comalote, especialmente mujeres, en su mayoría, quienes transformamos el maíz, lo recibimos ya desgranado, lo convertimos, lo lavamos, lo nixtamalizamos, lo molemos, lo convertimos en la masa, lo convertimos en los productos, pero también está toda la red antes, ¿verdad? Que viene de los productores, los hombres que van al campo, las mujeres que seleccionan la semilla, que cuidan la semilla. Es un propósito o un objetivo que viene de muchas personas trabajando en lo mismo, y creo que lo que nos mantiene es saber precisamente que no solo es uno. Incluso la comida, cuando uno hace tortillas, no haces una tortilla, ¿verdad? Haces muchas tortillas. O cuando haces un platillo de cocina tradicional, nunca es para uno, es para muchos. Siempre es la familia o siempre son para varios. Los tamales, nunca haces un tamal, se hacen muchos tamales. Entonces, todo el tiempo creo que tanto las comunidades que dan el ejemplo en la forma en que trabajan desde muchos años, ¿verdad? Que así aprendieron de como pueblos originarios, a también la forma en que se cocina y se trabaja el maíz, todo el tiempo es colectivo y todo el tiempo es pensar en muchos, incluso pensar en los animales, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos mantiene, que sabemos que no solo es por nosotros mismos, sino es todo un ecosistema. Ese soporte colectivo, ¿cómo es de importante? Caminar solo lo puedes hacer, pero caminar con más personas es muy enriquecedor, sin duda. Gabriela, y cuéntanos, ¿tú recuerdas qué momentos o qué personas o qué circunstancias te ayudaron a definir aquello a lo que querías dedicar? Ok, esa es una buena pregunta. Pues sí, han sido muchas personas, porque en principio tal vez mis padres, ¿no? Creo que esos son los primeros referentes y que a uno lo motivan o o sea, en mi caso, pues han sido de mucha motivación. Incluso hoy también se han incorporado al equipo de trabajo del Comalote y trabajamos juntos, pero también los amigos que también se atreven a cuestionarte o te dicen, oye, pero en serio eso es lo que tú querías hacer, recuérdate que por ahí no, o sea, yo recuerdo que tú no querías hacer eso, recuerdo que, y en ese caso, tal vez más específico, las amigas, en mi caso, que tengo amigas que realmente son muy críticas y que también siempre tenemos como este pacto de recordarnos qué es lo que queremos y de jalarnos las orejas también cuando no vamos por ahí, ¿verdad? O esas amistades que también se atreven a cuestionarte, que no solo es como celebrar todo y que todo está bien, sino también que se atreven a cuestionarte, a hacerte nuevas preguntas y se atreven a recordarte cuando tú tal vez estás desviándote, ¿verdad? Que tal vez no vas por lo que tú quieres realmente. Entonces yo pienso que sí, las amigas en mi caso y la familia. ¿Y cómo fue ese camino que te llevó a escoger estudiar ingeniería industrial? Pues mira, yo creo que cuando uno empieza a elegir, o sea, algo para estudiar en la universidad, yo creo que en ese entonces tenía como 18 19 años. Y pienso que es una edad en la que no necesariamente uno entiende bien que esa decisión de lo que vas a estudiar va a regir mucho de tu camino, aunque no necesariamente sea definitivo, ¿verdad? Porque se vale cambiar en cualquier momento, o sea, nada es definitivo en ese sentido. Pero en ese momento para mí la decisión fue muy, tal vez, a mí me gustan mucho las matemáticas, o sea, yo sí me veía siempre en una ingeniería.
pero al mismo tiempo no me veía, pues tengo, por ejemplo, una de mis mejores amigas estudió mecatrónica, pero no me veía tan así como o sea, sí me veía aplicando más las matemáticas, la física y todos estos conocimientos, pero tampoco me veía con robots, no como esta amiga que es colombiana, de hecho, también. Entonces, la ingeniería industrial para mí fue como algo medio que sí aplicaba mucho conocimiento de matemáticas pero también tenía que ver también mucho con el diseño de procesos que se podía aplicar en un sinfín de opciones. Entonces, creo que por esa razón me fui hacia esa carrera, pero hoy también me llaman la atención otros temas, ¿no? Como quisiera seguir aprendiendo temas de agroecología o agronomía, ¿no? Como tener más conocimientos de los cultivos. Cuando puedo me meto a algunos cursos, ¿verdad? Y voy buscando ahí tener más información y conocimientos al respecto y también información o conocimientos mm, etnográficos, por ejemplo, o la psicología. O sea, creo que hay muchos conocimientos que yo sigo con curiosidad de explorar y pues actualmente lo que hago es buscar cursos cuando hay cursos en los que me puedo pues involucrar, busco esos espacios ya mucho más específico a cosas que necesito para mi trabajo del día a día, ¿no? Hacemos una breve pausa y los invito a cerrar los ojos, respirar profundo y conectar con su propósito. En Conecta Propósito, un minuto de paz. Si bien es cierto, nos contabas que habías trabajado en empresas y que tu esposo trabaja como programador de software, esa inquietud de emprender viene un poco acompañada de la profesión que estudiaste, o cómo surgió esa inquietud después de que llegaron a Guatemala y se lo plantearon así un momento, se despertaron y dijeron, vamos a emprender, o cómo fue ese camino hasta llegar a la decisión de Sí. hacerlo. Pues creo que los dos teníamos mucho este chip, y digo chip porque tal vez sí es una forma de pensamiento, ¿no? Que puede venir desde tus padres o desde donde estudias, que te enseña a poder, es porque al final los negocios también son un proceso, ¿verdad? No solamente es, yo quiero vender esto, porque al final involucra un proceso de muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. Entonces, en mi caso, creo que mis padres siempre fueron mucho de empresa. Yo trabajé en empresa, pero siempre tenía esto, siempre se me da como muy, muy curiosa y siempre proponía muchas cosas en las empresas en las que trabajaba de proyectos nuevos, o sea, me gustaba siempre pues pensar diferente y generar proyectos nuevos era algo que me llamaba mucho la atención. Ya había tenido como algunos intentos
de algunos emprendimientos que tuve como en mi época de la universidad, pero como todo muy, muy informal, como muy, muy experimental, ¿no? Pero igual, bueno, mi esposo también pues él trabaja también como de una manera individual, entonces también todo el tiempo está llevando proyectos solos que al final pueden terminar en como resultando en un emprendimiento. Pero cuando ya llegamos a este punto de, bueno, nos casamos y fue como queremos hacer algo nuestro, pero también con esa responsabilidad que ya no es un experimento porque ya sabes que es algo que estás haciendo para tu familia, ya tomarlo como más en serio. Entonces fue en ese momento en donde uno ya, pues sí, decides con más intención en hacer un proyecto realidad. Y fue así que coincidió ese momento de nuestra vida con el inicio del Comalote. Y al final creo que también fue como empezar solo, porque nosotros también, algo que coincide con mi esposo es que somos muy soñadores. Mi papá siempre cuando yo me casé con él, siempre me decía, ay, tenías que casarte con él porque los dos como que tenemos una idea y empezamos a soñar sobre esa idea, pero a veces pasa que uno se queda mucho en los sueños y como, ay, sí, que sería genial hacer esto y como solo ideas, 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 lo cual es fantástico, pero también nosotros llegamos un momento en nuestra vida de decir, bueno, pero hagamos realidad algo, porque si no, solo nos quedamos como soñadores, pero no estamos haciendo tangible esto que soñamos, ¿no? Entonces, empezamos de una manera muy sencilla. En ese momento empezamos de un local bien chiquito, compartíamos el espacio con un hotel, por ejemplo. No teníamos conocimiento de nada prácticamente, o sea, empezamos de cero, entendiendo, aprendiendo de maíz, del cultivo, de cómo se hace el nixtamal, que es el proceso para transformar el maíz en masa. O sea, todo empezamos de cero sin decir, bueno, es que como no tengo ese conocimiento, entonces no puedo empezar, o porque no tengo un local aquí, pues por ejemplo el espacio que tenemos hoy, del cual me siento muy agradecida, que ya es un espacio pues más grande, más pensado y está diseñado para todos los procesos que nosotros llevamos, pero nosotros no empezamos en ese espacio hace 5 años, ¿verdad? Empezamos en un localito súper chiquito. Entonces yo pienso que a veces es como esa mezcla de ser muy soñador, pero de pronto sí ya aterrizar tus ideas y decir, no, o sea, hagámoslo realidad, no importa que no sea la visión que tú tienes como una persona soñadora, que está perfecto tenerla, pero no sentir que eso sea un impedimento porque como no tengo todo esto ya acumulado y realizado, entonces no voy a hacerlo hasta que no llegue ahí, no, sino empezar con lo que tienes y solamente lanzarte al ruedo, ¿no? Comentas que ese propósito inicial era de hacer algo juntos y para la familia. ¿Ese propósito inicial ha trascendido después de 5 años? ¿Podrías decir que es el mismo propósito que tenías hace 5 años al del día de hoy o ha evolucionado? ¿En qué forma sí ha evolucionado? Sí, mira, yo pienso que si soy sincera conmigo misma, yo pienso que sí, al final la familia es algo muy importante porque al final es lo que ahorita, por ejemplo, yo veo a mi hija, ¿no? Que ahora llega la bebita y ve a todas estas maestras tortilleras y ella está viendo, yo quiero que ella aprenda todo eso. Y al final, si yo soy sincera conmigo, pues creo que sí, la familia es como uno de los propósitos más importantes, pero sí evolucionó a que, pues, te haces consciente que lo que haces no solamente está cerrado para tu familia, sino que tiene un impacto más grande, y hacerte consciente de eso y hacerte responsable de eso también, ¿verdad? Que entender que todo las acciones que hacemos hoy repercuten en muchas otras familias, en los productores, en los trabajadores. Entonces, hacerse responsable de eso y tener ese propósito colectivo, pero también ser sinceros y saber que al final uno conecta pues muy fuerte con lo que haces como familia o ver a mi hija crecer en este medio, aprender, pues también es algo que me motiva muchísimo también, ¿verdad? Como a veces las causas son muy grandes y uno trabaja y sabes que estás haciendo un impacto, pero
a veces se vuelve tan grande, ¿verdad? Porque son muchas familias de productores, son muchos restaurantes, son los clientes que al final también uno tiene un impacto en ellos, lo que comunicas, lo que estás diciendo. O sea, se vuelve algo tan grande que de pronto, ahorita que soy mamá, vuelvo otra vez, como otra vez a darme cuenta lo- que uno, sinceramente, cuando conectas desde tu corazón, ¿verdad? O sea, lo que mueve más fuerte tu corazón a veces son esos vínculos más cercanos, aunque uno a veces quiera decir: "No, es que es este gran propósito", y sí, o sea, no quiero decir que no, pero creo que ahorita el hecho de ser mamá sí me cambia otra vez, esa perspectiva, y como tú dices, tal vez el propósito puede ser algo que evoluciona, ¿no? Puede ser ahorita que yo soy mamá, estoy muy conectada con ver a mi hija crecer en todo esto y lo que le estamos enseñando, y la familia, y lo que se está construyendo, pero tal vez puede ser que hace unos años estaba muy enfocada como en el macro, ¿verdad? En los productores, en el equipo y todo esto, y puede ser que en unos años vuelva a cambiar, ¿verdad? Creo que está bien que sea algo que evoluciona y que sea algo que vaya muy de la mano con el corazón, con lo que uno siente, con lo que te apasiona, con lo que te mueve realmente, que, pues sí, o sea, somos seres que estamos cambiando todo el tiempo. Lo que nos motiva hoy no precisamente va a ser lo que nos motiva el día de mañana, y está bien, pero ser fieles a eso que sentimos y que nos haga, pues, despertarnos al otro día con ganas de seguir haciendo las cosas. Mira, esa era mi siguiente pregunta, si encontrabas relevante o importante el tener un propósito definido y creo que con esta descripción lo has respondido claramente. Y si yo te preguntara, Gabriela, ahora, si pudieras definir ese propósito, ¿cuál sería? Pues hoy creo que mi propósito va muy conectado con el futuro. Me pregunto mucho qué va a pasar en 30 años, ¿verdad? Porque como te comento, por ejemplo, las semillas, veo que ya no, los jóvenes no están tan interesados en seguir cultivando. Entonces, mi propósito es cómo hago que de aquí a 30 años, cuando mi hija esté en sus 30 igual que yo, ¿verdad? ¿Cómo hago que siga existiendo los maíces nativos? Que sigamos teniendo productos de calidad de maíces nativos en Guatemala, siendo un lugar de origen de esta semilla y que consumimos tanto estos productos. ¿Cómo hacemos que nunca se pierda esa calidad de lo que estamos consumiendo como un alimento principal? ¿Y cómo hago que las nuevas generaciones sigan apreciando los alimentos nativos? Porque hoy en día, pues, hay muchas otras influencias de gastronómicas, ¿verdad? Tenemos acceso a gastronomía de todo el mundo prácticamente. Estando en un país de población no tan grande como lo es Guatemala, pues aquí tenemos acceso a comidas de, no sé, o sea, la italiana, francesa, asiática, o sea, hay tantas opciones, y cómo las nuevas generaciones siguen buscando las opciones que son de aquí, ¿verdad? Cuando ya el mundo es tan abierto y hay de todo, acceso a todo, como entonces yo creo que sí, mi propósito hoy va hacia un plan más a largo plazo, en hacernos conscientes de que las acciones que estamos haciendo hoy, como realmente son parte de un plan a futuro, a largo plazo, y cómo construimos algo que sea sólido para las generaciones que vienen. Es realmente enriquecedor escucharte y escucharte además con esa pasión que lo describes. Y Gabriela, ¿qué le dirías justamente a esos jóvenes, a esas generaciones, ante, supongo yo, la inseguridad de encontrar un trabajo o que ven un futuro en otras partes? ¿Qué les dirías para que se quedaran, para que se entusiasmaran, para que apoyaran ese ideal y ese propósito que tienes de construir un futuro juntos? Pues mira, yo creo que mi mensaje sería volver otra vez a la colectividad. Yo pienso que nos ha hecho mucho daño el sistema en el que vivimos. Al final, pues
capitalista y el capitalismo también termina llevándonos mucho al individuo. Y pues creo que estamos viendo consecuencias de esos pensamientos muy fuertes en la naturaleza, el medio ambiente, el agua, o sea, hay muchas crisis pasando en el mundo porque pienso que nos hemos enfocado mucho en el individuo, en nuestras metas, en lo que queremos y dejamos de pensar como en colectividad. Entonces, eso nos aleja un poco de, bueno, si yo estoy bien, ¿qué importa, no? Que pase afuera, ¿no? Y yo creo que mi mensaje sería un poco volver a la colectividad, pensar en qué necesita nuestra comunidad, porque al final sí vivimos de esa comunidad, pero no lo queremos ver, ¿no? O sea, como mientras tengamos todo, el acceso a todo, dejamos de pensar en quién cultivó mis alimentos, cómo vino este alimento a mi boca, ¿verdad? Entonces, pensar más en ese colectivo y usar nuestros talentos también de manera que podamos hacer algo juntos, voltear a ver el trabajo em, que vienen haciendo los pueblos originarios. Creo que los pueblos originarios traen esta forma de trabajar en colectividad ya muy bien resuelta. Obviamente no lo quiero romantizar, ¿verdad? Porque hay muchos retos y demás, pero creo que hay mucho conocimiento, muchas tecnologías que han trabajado los pueblos originarios que nos pueden enseñar y, y creo que sí, ese sería como mi mensaje, ¿no? De volver a lo colectivo, a pensar no solo en mí, sino en lo que me rodea. Y cuando digo lo que me rodea, no solamente las personas, sino también el medio ambiente y los animales y todo, ¿verdad? Como todo este ecosistema que nos sostiene, conectar más con eso. Gabriela, ¿con cuántas familias trabajas actualmente? Son más de 50 familias, de familias de productores de maíces nativos y en el equipo somos 12 familias con quienes trabajamos para transformar los maíces que ya recibimos, transformarlos en la cocina o en productos de maíces nativos. O sea, mal contadas son unas 300 personas. Hablo de mamá, padre, hijos. En total son unas 300 personas que se benefician del comalote. Sí, aproximadamente. ¿Qué significa el comalote, Gabriela? El comalote viene de el comal. El comal es un utensilio de cocina que se utiliza para hacer las tortillas. Es como por decirlo, bueno, tradicional, son como un plato grande tradicionalmente hecho de barro que se pone encima del fuego y sirve como un sartén de barro para poder hacer las tortillas, asar chiles, semillas, tomates, lo que tú quieras hacer. Y ya más moderno, pues ya no se utiliza tal cual de barro, sino se utiliza de metal, de algunos metales, siempre con como energía al fuego, puede ser ya sea que sea con leña o puede ser que sea a base de gas, ¿verdad? El fuego. Entonces, el comal es muy importante porque siempre, pues no solo aquí se hace todos estos alimentos, sino también es un círculo, entonces también representa pues la unidad, la colectividad, siempre alrededor del fuego donde se ponen los comales, nos reunimos como familia, siempre sigue esperando que salga la comida, invita siempre a reunirnos. Entonces, es ese espacio, entonces el comalote es porque es un comal grande en donde caben todos, en donde hay para todos y en donde siempre invitamos a reunirnos. Entonces, por eso es el comalote. Qué bonito, ya dibujaba yo esa descripción del comalote en mi mente y efectivamente así también lo sentía, el fuego, el recipiente, lo que sale al elaborar ahí la comunidad, la unión y demás. Y bueno, ya para finalizar, Gabriela, ¿tendrías algún libro, algún documental, algo que pudieras recomendarle a nuestros oyentes
que ayudara y sirviera también un poco de inspiración para ellas. Sí, claro. Mira, yo ahorita estoy justamente leyendo a María Jacinta Chon. Es una mujer quiché que yo admiro muchísimo. Ella ha sacado mucho de sus trabajos del doctorado y acaba de sacar un libro que recomiendo mucho en general leer todo lo que ella ha publicado. También hay un libro que es muy importante para los guatemaltecos, que es el Popol Vuh. Hay una versión que me gusta mucho de Sam Colop, que también de manera muy, tal vez, poética, nos invita a conocer también quiénes somos, la importancia del maíz también para los pueblos y para nosotros. Si yo quisiera aprender algo sobre los maíces nativos de Guatemala, ¿existe algún documento o algún libro en el que pudiera leer o aprender sobre el comal que nos describiste hace un momento? Pues fíjate que casi libros, hay muchos trabajos de investigación, como más tesis y trabajos así. Libros realmente creo que falta mucho documentar la información porque mucha de esta información es de forma muy oral. Entonces, prácticamente son trabajos investigativos o uno pues poder compartir algo con las comunidades. Y por eso me gusta mucho el trabajo de María Jacinta Chon, porque ella trabaja mucho con los alimentos desde las epistemologías mayas y un poco más de trabajo comunitario, ¿verdad? Es como, últimamente me ha gustado mucho a mí leer autores mayas, precisamente porque creo que la visión a veces es diferente, ¿verdad? Y sí, sería Sam Colop, María Jacinta Chon o Acabal, que es un poeta, él ya no vive, pero tiene mucha poesía maya muy bella. Él es de Momostenango y entiendes mucho la conexión que hay también con la naturaleza desde una forma poética, pero es una poesía no tan, o sea, es obviamente muy compleja, pero es muy fácil de entender y es tan fácil de entender y tan profunda que te llega muy, te conecta mucho, ¿no? Con el corazón. Entonces, sí, creo que serían esos tres que puedo recomendar hoy. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, y si nuestros oyentes, alguno de nuestros oyentes quisiera ir a Antigua Guatemala a contactar contigo, ¿por dónde podrían hacerlo? Sí, mira, pues nos pueden seguir por redes sociales, estamos como Comalote y pues por medio de nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, creo que somos más activos. Ahí pueden escribirnos por mensaje directo, si quieren, pues desde visitarnos. Nosotros también tenemos talleres en donde podemos dar más información acerca de los maíces y esta comprensión sobre el proceso para conectar también con lo que estás comiendo, entender pues qué es lo que viene detrás. O también tenemos pues solo la opción de ir a comer, ¿verdad? De degustar de los platillos que nosotros realizamos. Pero también si tienen alguna recomendación en general, pues si van a visitar Guatemala, si quieren visitar algo en especial o hacer de su viaje con una intención más fuerte y quieren, no sé, explorar algo en específico, pues nosotros podemos también sin ningún problema darles recomendaciones de qué lugares visitar y qué poder hacer por aquí, con mucho gusto. Muy bien. A ti te esperamos también, a ver cuándo nos vienes a visitar aquí, Antigua. Por mí estaría encantado, claro que sí. Además que tengo una persona muy querida que está allí y sería muy grato ir a visitarlas a los dos. Pues Gabriela, créeme que ha sido un verdadero placer escucharte, escuchar tu historia. Creo que en lo personal yo he aprendido muchísimo, sobre todo el comal y todo lo que hay detrás de ese propósito que con tanta pasión nos has compartido. Te quiero agradecer tu generosidad por abrir tu corazón y tu espacio para compartir esto con el mundo, que espero que llegue a muchas partes del mundo para que el comalote
sea realmente un lugar muy amplio donde pueda recibir a muchas personas de todo el mundo. Nuevamente, gracias por esa generosidad, Gabriela. Te deseo lo mejor para ti, para todos los que están detrás de ese hermoso proyecto. Y de nuevo, gracias por participar en Conecta a Propósito. Muchas gracias a ti, Samuel, por el espacio, por darme la oportunidad de también recordar, ¿no? A veces uno viene trabajando y pasa el tiempo y como me gustó recordar un poco como los inicios o por qué hacemos lo que hacemos. Así que gracias por abrir este espacio para recordar, para reflexionar, conversar. Y sí, estamos en contacto. Nuevamente, invitadísimo a Guatemala y gracias por crear estos espacios para conversar. Muy bien. Y a ti, que nos has acompañado hasta el final de este programa, nuevamente gracias. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo. Para cerrar este episodio, mi mensaje final, invitarte para que hagas una pausa y junto con tu respiración, para que vivas el presente con plenitud y conciencia, a que des gracias por todo lo que has vivido, todas esas experiencias acumuladas que te han traído hasta aquí y finalmente a confiar, a tener fe, esperanza y la certeza de que un mundo y un futuro mejor siempre, siempre es posible. Eso sí, recuérdalo, siempre y cuando todos nos comprometamos y nos esforcemos para conseguirlo. Te espero en el siguiente episodio de Conecta a Propósito. Hasta la próxima. Llegamos al final del programa y es el momento para que ahora conectes tú, compartas y crees valor. Para dejar tu valoración, comentarios o sugerencias, así como escuchar más episodios y seguir nuestro programa, puedes hacerlo a través de la web samuelricardo.com o por las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. También puedes dejar tus comentarios en las redes sociales del programa a través de LinkedIn, Instagram o Telegram y conectar con nuestro anfitrión Samuel Ricardo a través de su LinkedIn y Twitter. Gracias por escucharnos y nos encontramos en una nueva conversación de Conecta Propósito.